¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es encontrarnos cada sábado para estudiar juntos y repasar la Biblia a través del bosquejo de la lección de escuela sabática, a través de nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela sabática, con más de 22 millones de miembros. Así de grande es nuestra escuela sabática. Hoy, iniciando un nuevo trimestre, y estudiando el Evangelio de Marcos. Qué bonita está la lección. Hemos ido ya repasando y preparando los materiales y está muy llamativo. El pastor, doctor, en este caso Thomas Shepard, es quien escribe la lección y en la introducción nos comparte que el propósito que él ha plasmado en su estudio es mostrarnos las dos partes del libro de Marcos. La primera parte habla de la presentación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Marcos lo presenta a través del toque maravilloso, a través de los milagros, a través de los sermones, a través de su relacionamiento, sus milagros, su deseo de sanar y salvar. Y la segunda parte describe hacia dónde va Jesús. Aunque tenebrosamente va a la muerte, resucita y es la noticia más importante que nosotros podemos compartir. Quien comenta la lección en la parte de los maestros es el pastor Teófilo Correa, doctor también, así que vamos a tener una combinación muy buena para poder juntos en este trimestre repasar el estudio bíblico avanzado para los adventistas del séptimo día. Un saludo muy cordial para quienes forman parte de nuestro canal, no olviden suscribirse y ser parte de nuestra comunidad 3 adventistas, pronto 4 adventistas, así que vamos a iniciar, seguros de que el Espíritu Santo va a guiar el estudio de su palabra y vamos a ser nutridos con este repaso, este bosquejo preparado para que tú lo puedas utilizar el día sábado si eres maestro o si tienes la oportunidad de desarrollar la escuela sabática en el lugar donde te toque estar. Un saludo muy cordial para nuestros nuevos suscriptores que se van agregando y para aquellos que están constantemente atentos a los videos que vamos subiendo. Acompáñenme en la oración para poder introducirnos en este estudio fascinante del Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias una vez más porque tu palabra es maravillosa. Y ahora, al estudiar el libro de Marcos, vamos a encontrar detalles que van a hacer que el Evangelio pues sea mucho más fácil de entender, pero fascinante por su profundo significado. Instruye nuestras almas y nuestros corazones en esta hora para que juntos podamos crecer en este estudio maravilloso. Gracias porque nos amas y porque tu palabra nos reaviva. En el santo y dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces rápidamente con el estudio de esta lección. El título de la lección de esta semana lo vamos a poner en pantalla y aquí está. El comienzo del Evangelio. Estamos con la lección número 1. Vamos adelante. Muy bien, aquí tenemos Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 son los textos principales. Después que Jesús fue encarcelado, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Palabras de Cristo luego de que Juan había finalizado su ministerio. Vamos con las partes de la lección, la temática de nuestra lección. Fracaso y recuperación. Primera parte, el Evangelio, la segunda parte, y paralelos proféticos en la tercera parte. En cómo está distribuido nuestra lección de esta semana. Como ya es costumbre, fracaso y recuperación, domingo y lunes, el Evangelio, martes y miércoles, y los paralelos proféticos el día jueves. Queremos recordar que en la parte de abajo está el enlace para que ustedes puedan descargar nuestra lección, el bosquejo, y este PowerPoint que estamos colocando para que ustedes puedan tener una herramienta virtual. Vamos aquí, dice así, primera pregunta, ¿qué hizo Dios ante el fracaso de Juan Marcos?
Vamos conociendo a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Hechos 13, 5 y 13. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos es el escritor del Evangelio del libro de Marcos. Fue, como nos menciona esta primera parte de la lección, hijo de una simpatizante acaudalada, posiblemente acaudalada, y este jovencito decide ser misionero. Participa del milagroso momento cuando Pedro y Juan son librados de la cárcel muy segura, una cárcel súper segura. Son librados, él está allí, ve el milagro y él recibe el llamado de Dios y él acepta el llamado de Dios sin saber a dónde va a ir. Él está seguro que Dios le está llamando y que puede hacer la obra. Pero lastimosamente en el camino, él encuentra situaciones muy complicadas que van a disminuir su llamado. Y ese es el ataque del diablo. Quiere que tú olvides el llamado para el cual fuiste elegido. Y ese llamado es que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el llamado que Dios nos hace. La vida misionera no es fácil. La vida de quien ha decidido ser hijo de Dios, de quien decidió bautizarse, no es fácil. La paz y las promesas bíblicas se alcanzan por fe. No es fácil. Se encuentra dificultades a cada paso, a donde nos toque ir. Hay complicaciones, pero por la fe damos ese paso creyendo que Cristo nos sostiene y vamos a encontrar el camino que nos sostiene. Esa es la vida cristiana. No hay nada más maravilloso que vivir bajo los milagros de Cristo. Y esta experiencia de Juan Marcos tal vez puede ser tuya. Fuiste llamado, creíste que la vida cristiana era sencilla, pero te diste cuenta de que no era tan sencilla después de todo. Pero Cristo está allí para poder sostenerte, renovarte y también prepararte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguimos aquí. Posiblemente Pablo esperaba mucho de Marcos. Es probable que por el enojo de Pablo, pues, manifestara que él confiaba mucho en Juan Marcos. Y es por eso que, hallado el problema, visto que Juan Marcos no hizo lo que debía hacer, entonces Pablo sencillamente lo dejó de lado. Por otro lado, ¿qué fue lo que hizo Dios? Colocó a Bernabé, un maestro discipulador en potencia. Discipuló a Pablo, guió a Pablo y ahora discipula a Juan Marcos. Y en ambos casos, en los dos ejemplos que tenemos, encontramos que Bernabé era un maestro discipulador, porque Juan Marcos termina su labor siendo parte de los hombres de confianza, por decirlo así, nuevamente de Pablo. ¡Qué maravilloso! Dios siempre va a colocar a un maestro discipulador, solo que a veces no queremos obedecer, solo que a veces somos tercos. También me ha pasado. Pero necesitamos comprender que Cristo va a colocar ayuda, siempre va a colocar ayuda, y es labor tuya y mía, es nuestra responsabilidad responder con obediencia, con mucho criterio y con buena voluntad a la labor que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros y al llamado que Cristo nos hace en los diferentes momentos. ¿Ok? ¿Qué más? La presencia de un maestro discipulador reconduce el ministerio de Juan Marcos. Juan Marcos, que estaba muy animado, sentía el llamado, respondió el llamado, se enfrentó a la realidad y no era como esperaba probablemente, no era como él creía que sería, y cae derrotado. Entonces, en ese momento, Dios envía al gran maestro discipulador. Reacomoda a Juan Marcos. Dios da una oportunidad y esto es maravilloso. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y eso es bueno. Y tú también debes dar una segunda oportunidad cuando alguien falló. Equivocarse trae una rápida caída y esto lo podemos ver. Cuando uno se equivoca, cuando uno es irresponsable, no se prepara, se equivoca por hacer las cosas muy rápidas o por muchos otros motivos, debemos reconocer que recuperarse genera demora. Recuperarse tiene un tiempo mayor. Uno cae y rápidamente cae, pero restaurarse toma el tiempo.
Por eso Dios nos pide, hijitos míos, estas cosas les doy, consejos bíblicos para que no peques. Porque Dios sabe cómo funcionan las cosas en este mundo. Pero si has pecado, descuida que hay un abogado. Así que ánimo, podemos salir adelante. Vamos con la siguiente parte. Muy bien, ¿qué hizo Dios frente al fracaso de Juan Marcos? Fue justamente animarlo y darle una nueva oportunidad a través de un maestro discipulador. Segunda pregunta, ¿qué revelación nos da Dios con el Evangelio de Marcos? Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Evangelio de Marcos inicia con una descripción bíblica, una promesa bíblica, el cumplimiento de Isaías, Salmos. Describe una profecía, ¿ok? De manera muy práctica y directa. La lección nos dice que resume Éxodo, Isaías y Malaquías. Resume en unas pocas líneas para centrarse en Jesús, para enfocarse en Jesús. ¿Eso qué significa? Significa que el Evangelio se centra en Jesús, quiere describir quién es Jesús. Pero también la descripción bíblica muestra al Padre, a Jesucristo y a Juan el Bautista, el mensajero, presentes en la introducción del Evangelio. El mensajero invita a dejar el pecado y volver a Dios. La predicación de Juan el Bautista es: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de las malas decisiones, vengan, bautícense. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, que está transmitiendo Marcos en su Evangelio y que nos trata de decir, como hemos visto en la introducción, ¿quién es Jesús? Jesús es el enviado del cielo. Jesús es quien viene luego del Elías espiritual que es Juan el Bautista, para darnos a entender que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios verdadero. ¡Qué maravilloso! Pero también encontramos que la divinidad está presente en el bautismo de Jesús. Hay una voz en el cielo que habla, hay una paloma que simboliza al Espíritu Santo, y el Evangelio presenta a Jesús como divino humano. Marcos quiere demostrar que Jesús es Hijo de Dios, pero es un ser humano. Ese es el propósito de Marcos, dar a entender quién es Jesús. Un ministerio con la presencia de Dios no evita los ataques naturales y espirituales. Luego de que Juan Marcos presenta quién es Jesús, ahora el texto bíblico describe que Jesús, luego de ser bautizado, es guiado por el Espíritu. Es dirigido por el Espíritu al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Aquí en el desierto encontramos algunos detalles interesantes. Dice, el Espíritu impulsa. La palabra ekbayó es una palabra que vamos a ver de manera recurrente en el libro de Marcos, porque esta palabra describe parte del ministerio de Jesús, parte de las cosas que hace Jesús. ¿Ok? Ahora, luego de que Jesús desciende al Jordán, se pone en pie y es guiado por el Espíritu, ahora es tentado, está con animales salvajes y es atendido por los ángeles. Por eso la reflexión: el ministerio con la presencia de Dios no nos evita problemas, es más, nos crea problemas. El Evangelio es la herramienta divina que nos permite a nosotros hacer una defensa abierta a los ataques del diablo. Y cuando tú pones un escudo a los ataques del diablo, entonces el enemigo se enoja más contigo. No creas que por estar en la iglesia tu vida va a estar llena de paz y tranquilidad. No, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú decides ser parte del Evangelio de Cristo y de los misioneros que predican el Evangelio, la paz y la tranquilidad van a estar en tu fe en Cristo Jesús. Estés enfermo, haya problemas económicos, haya dificultades por la obediencia, pero vas a tener paz. Y eso es un ideal que debemos alcanzar. En un mundo donde dicta prosperidad, donde dicta estabilidad, se presenta el Evangelio que nos muestra
que estas cosas pueden ser engañosas. Porque este mundo está diseñado por el diablo. Este mundo está diseñado por el enemigo para no adorar a Dios. Por eso se nos pide salir de ella. Pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan de las costumbres. Por eso, vivir en la iglesia, tener a Cristo en tu corazón, no evita contiendas, más bien las manifiesta. Y eso, cuando tú enfrentas, te hace fuerte. Te hace fuerte. Y tú tienes que crecer espiritualmente. ¿Está bien? Vamos creciendo ahí juntos. Muy bien. ¿Cuál es la revelación? De Cristo, de que el Evangelio trae sus desafíos y muchos otros puntos que vamos a ir encontrando en este caminar cristiano. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué paralelo tiene Marcos con el libro de Apocalipsis? Aquí hay un punto muy interesante. Marcos 1, 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez más se encuentran frente a una situación profética. Es el cumplimiento de una profecía, la profecía de las 70 semanas. El bautismo de Jesús abre paso a la última semana, que tiene como eventos la mitad de la semana, que es la muerte y resurrección de Jesús, y el fin de la semana, que es el apedreamiento de Esteban. Algo que he podido corroborar es que la profecía es el combustible que le da fuego a nuestro ministerio. Y no una profecía de saber fechas, de que es así, de que es mi postura, no. La profecía es la herramienta que nos describe cómo está el mundo hoy. La profecía nos explica por qué el diablo está molesto, por qué el diablo hace lo que hace, cómo lo va a hacer y cómo Dios frena ese ataque. La profecía es el vaso de agua fría en medio del desierto caluroso, que da esperanza a nuestro corazón, porque cuando vemos las cosas que pasaron y vemos las cosas a futuro y que lo que dice la profecía hoy se está cumpliendo, nos da la seguridad de que las cosas van a ser tal cual nos enseñaron, y no hay herramienta, no hay fuego más grande, fuego espiritual, que creer que Jesús está cumpliendo su palabra. Por eso la profecía es importante, y se encontraban en un momento profético. Y Juan, cuando declara estas palabras, les está diciendo a sus lectores: se ha cumplido la profecía, el tiempo ha llegado, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Por eso la profecía es importante, es sumamente importante. ¿Qué encontramos aquí? El Evangelio destaca, como ya mencionamos, el cumplimiento profético de lo anunciado a la venida del Mesías. El bautismo, muerte y apedreamiento de Esteban. Hay un cumplimiento profético. Nosotros como iglesia somos producto de un cumplimiento profético. El cierre de las 2300 tardes y mañanas es un cumplimiento profético. Y ese cumplimiento profético nos dice que Dios tiene la razón. Dios tiene razón, tiene la razón y la va a tener. ¿Cómo corroboramos? Por el cumplimiento profético, porque sus palabras son reales, porque sus palabras se manifiestan y se cumplen. Esto le da fuerza a nuestro evangelio. Cuando estudias profecías, tú tienes que descubrir el porqué del ataque del diablo. Tienes que descubrir el cómo ataque el diablo y tienes que descubrir qué debes hacer frente al ataque del diablo. Y ese ataque es recurrente, es el mismo ataque. Es impresionante comprender cómo la Guerra Fría, cómo la Revolución Francesa, cómo la primera revolución industrial, son eventos impactantes para que el mundo esté hoy como está. De las tres, nosotros encontramos dos en la Biblia, como la Revolución Francesa y en parte la Revolución Industrial, que motivó a la Revolución Francesa. Todo eso está en la profecía. Y cuando yo encuentro certeza en la profecía, entonces me siento seguro
de que lo que estoy haciendo vale la pena. ¿Y cuántos cristianos dejan de hacer lo que deben hacer porque no se sienten seguros y dicen, no, la vida cristiana es un saludo a la bandera, como decimos aquí en Perú? ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, un cumplimiento, una misa de 10 a 12. Y no más, no hay un compromiso misionero. Apreciados hermanos, la profecía describe y hace entender que lo que tú haces tocando las puertas, compartiendo el evangelio, haciendo programas de evangelismo, saliendo a predicar, tiene sentido. Que tú vas a trabajar, que trabajas muchas horas porque el dinero no alcanza y que das tus diezmos y tus ofrendas, tiene sentido. Tiene razón de ser, que tu fidelidad tiene razón de ser. Eso es lo maravilloso. Por eso el diablo quiere apartarnos de las profecías. El tiempo se ha acercado. Es una fórmula que aparece en el Evangelio y en el mensaje del primer ángel. El tiempo ha llegado, el tiempo se ha acercado. Vamos a leer el mensaje del primer ángel para poder comparar. Bueno, en realidad nuestra lección, vamos a ver si aquí lo tenemos, el cuadro, no tenemos el cuadrito, pero vamos a leerlo aquí. Ustedes pueden repasarlo en el día jueves y viernes. Ahí tenemos el cuadro, sobre todo en el día viernes, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Marcos 1, Apocalipsis, la hora del juicio ha llegado. El reino se ha acercado, el evangelio eterno, Apocalipsis. Arrepiéntanse, crean. Apocalipsis, teman, glorifiquen, adoren a Dios. Es la misma fórmula, con diferentes énfasis, porque la llegada de Jesús es el cumplimiento de la venida del Mesías, mientras que el mensaje del primer ángel es el cumplimiento o el llamado a la adoración. Ahora es momento de adorar. Antes adoren al Mesías, hoy adoren al Mesías en la orden que nos dio el Mesías, en el día del Mesías, en el día de nuestro Dios, en el día de nuestro Curios Señor, en el día sábado, manifestación. Qué maravilloso, ¿no? Qué increíble. Y esto nosotros debemos tomarlo muy en consideración siempre, porque es vital que tú y yo aprendamos hacia dónde está inclinado nuestro corazón y sepamos cómo inclinarlo voluntariamente hacia el lado de Cristo Jesús. Vamos con la parte final. Alguna cosa pasó aquí. Muy bien, aquí está. Entonces, vamos al análisis del texto bíblico principal. Marcos 1, 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fracaso después que Juan fue encarcelado. Ahí podemos relacionar la frustración de Juan el Bautista, que pasó momentos muy difíciles, pero fue consolado. El evangelio, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuáles son los paralelos? Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Hoy nosotros podemos decir eso, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, está tan cerca como abrir y cerrar los ojos. El reino de Dios está muy cerca. Por eso el Señor quiere que tú y yo vayamos a hacer su obra. Resumen, un misionero que fracasó recibe una segunda oportunidad y se convierte en el mensajero del Evangelio de Jesús. ¿Será que en esta hora tú necesitas una segunda oportunidad? ¿Será que así como Juan Marcos desististe y en algún momento de tu historia pensaste que tú no eras el indicado para esa hora? En esta hora, en el nombre del Señor te digo, tú tienes una segunda oportunidad. Tú sí eres a quien Dios llamó. No dudes de ese llamado. Porque el Señor está dispuesto a restaurarte, a renovarte. Él quiere restaurar, renovar, restituirte. Él quiere hacer eso contigo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a tomar ese paso de fe? ¿Tú estás dispuesto a convertirte en el mensajero de Cristo, en el mensajero del Evangelio? Esa decisión no lo puedo tomar yo, pero tú sí. No lo puedo tomar por ti. Yo tomé la decisión. Un día caminando dije, Señor, después de muchos años, a pesar de haber estudiado teología, Señor, yo sí quiero ser tu pastor. ¿Será que en este momento tú quieres decirle, Señor, yo quiero ser tu mensajero? ¿Quieres ser la mensajera, el mensajero de Dios? ¿Por qué no le dices eso a Dios? Yo quiero ser tu mensajero.
Dile a Cristo, toma esa decisión. Conviértete en el mensajero del Evangelio de Jesús. Y te cuento un secreto. Todos quienes somos mensajeros tenemos heridas de fracaso, cicatrices de fracaso, pero también tenemos cicatrices de victorias. Y un día esas cicatrices serán borradas por la mano de nuestro Creador. Qué maravilloso, ¿verdad? Aplica. ¿Eres fuerte o débil frente al fracaso? Enumera las acciones que te hacen fuerte. Enumera en qué momentos tú te haces fuerte. ¿Cómo hoy tú puedes evangelizar? Con las profecías. ¿Cómo puedes tú hoy compartir el Evangelio a través de las profecías? Es una reflexión que debemos tomar. Enseña profecías. Saca un curso bíblico ahí de Nuevo Tiempo que tiene muy buenos cursos bíblicos, o algún curso bíblico, El Gran Conflicto, y enseña las profecías. Gózate por enseñar y vas a ver cómo Cristo puede obrar en tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese equipo que predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Quiero ser ese mensajero. Quiero ser quien es guiado, quien es dirigido. ¿Por qué no le dices al Señor, restáurame, renuévame, acompáñame? Hoy decido ser tu mensajero, decido ser tu mensajera. ¿Qué te parece si oramos? ¿Podemos orar? Ahí donde estás, escribe amén. Pon una pregunta si quedó alguna duda en el tema de esta primera lección. Y juntos crezcamos, pero decidamos ser parte del equipo de evangelistas de nuestro Señor. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por tu amor y tu compañía. Muchas gracias porque tú nos acompañas en este caminar duro, nos acompañas en casa, nos acompañas en el dolor, en la victoria, Padre. Incluso cuando caemos, nos das una nueva oportunidad. Ahora te pedimos puedas levantarnos para hacer juntos la obra que nos has encomendado. Instruye nuestro corazón y nuestras mentes. Enséñanos hacia dónde hemos de ir. Que tu gracia, tu amor y tu bendición pueda estar con cada uno de nosotros y podamos juntos crecer en este caminar. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas y nos das tantas oportunidades. Dirígenos en esta hora y ayúdanos a decidir a ser tus siervos y mensajeros. En el santo y dulce nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor pueda bendecirte y hoy puedas salir con la plena certeza de que has decidido ser el enviado, el mensajero, el ángel del Señor para comunicar las verdades a quienes están cerca de ti y rodean tu diario vivir. Nos despedimos hasta la próxima semana. Si has llegado hasta aquí, no olvides de suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos. El Señor te bendiga, te acompañe y pueda llenar tu vida, tus días de mucha bendición. Nos vemos hasta la siguiente lección. Chao, chao.